mis amados hermanos. Yo les invito para hacer una lectura de la porción de la palabra. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir los tres textos bíblicos. Vamos a iniciar con el libro del profeta Isaías. Alabado sea el nombre del Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. Dice: alabado sea el nombre del Señor. Voy a meter esa pequeña cuñita en este momento y espero que apaguemos los celulares. Amén, amén. Para que no nos distraigamos en el transcurso de este mensaje. Bendito el nombre del Señor. Y dice así la palabra de Dios: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que tornan de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Bendito el nombre del Señor. Miramos en Proverbios capítulo 14, verso 12. Amén. Proverbios capítulo 14, verso 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, mas su salida es camino de muerte. Poderoso el Señor. Y finalmente vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 4, versos 1 y 2. Alabado sea el nombre del Señor. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Amén. Dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Alabado sea Dios. Y ponemos cómodos, esperando que el Señor añada abundantes bendiciones a esta palabra que en esta mañana Él tiene para nosotros. Amén. Y estamos estudiando, amados hermanos, el libro del pan de vida. Hoy hemos llegado al tema, un tema que es de controversia en toda la humanidad, aún en el pueblo cristiano, supuestamente cristiano. Hay controversia acerca del tema del homosexualismo. Vamos a hablar un poco sobre esto. Quiero que estemos muy atentos, porque el homosexualismo es algo que no solamente lo vemos en la parte externa de la iglesia, aún en la iglesia parece estar mal, parece estar pasando esta situación acerca del homosexualismo, y es necesario. Por eso yo pido que hoy estemos muy atentos. Amén. Si alguien de pronto logra ver también esta enseñanza donde se va a pasar grabado en YouTube o en el Facebook, ojalá le pongamos mucha atención, porque hoy hemos caído en tanta ignorancia. Aún en la iglesia hay ignorancia. Pero eso lo vamos a mirar, y de esa ignorancia van a salir muchos, vamos a salir muchos, porque vamos a mirar todo en base a la palabra de Dios. Y si el pueblo cristiano en verdad quiere agradar a Dios, que ha creído, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, a partir de escuchar este mensaje va a empezar a mirar la palabra de Dios y va a empezar a sentir el deseo de un cambio. Amén. Y esto yo creo que va a ser diferente. Bendito el nombre del Señor. Amén. Para iniciar, vamos a mirar que en la sociedad hay dos pensamientos, dos formas de ver este tema acerca del homosexualismo. Y podemos mirar que uno de los pensamientos es el pensamiento cristiano, y el otro pensamiento o el otro punto de vista está en los no cristianos, en aquellos que no han nacido de nuevo, en aquellos que están afuera y no les importa lo que hagan, solamente
satisfacer su carne. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar que el pensamiento cristiano se basa en la autoridad del cristiano. ¿Ustedes saben cuál es la autoridad del cristiano? ¿Quién me puede decir? Amén. La autoridad del cristiano es la palabra de Dios, la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Este precioso libro. Y vemos que para el no cristiano, él también tiene una autoridad, tiene algo en que apoyarse. Pero es algo que yo creo que lo puede dejar sin fundamentos, porque son sus mismos pensamientos, sus mismas opiniones. Y tenemos que ver nosotros que esos pensamientos de los no cristianos, esas opiniones de los no cristianos, a veces entran como a influenciar a las personas, aún a la misma iglesia del Señor. Entonces es donde podemos ver que muchos cristianos aún dicen: no, hay muchos caminos por los cuales podemos ir al cielo. Son palabras que a veces las escucha uno de personas supuestamente cristianas. No, hay muchos caminos que nos pueden hacer llegar al cielo. Pero déjenme decirle, amado hermano, que en esta mañana podemos conocer el único camino, si es que estamos ignorando ese camino, y el único camino es Jesucristo, nos lo dice la palabra de Dios. Y si vamos a mirar, a enamorarnos de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos indica que solo Jesucristo es el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos, amados hermanos, a examinarlo todo en base a la palabra de Dios. Vamos, amados hermanos, nosotros debemos, como cristianos, debemos profundizar cada día acerca de lo que es esta situación. ¿De cuál situación? Acerca del homosexualismo. Tenemos que mirar a entrar en la parte profunda de esa situación, y es mirar la causa. ¿Cuál es la causa? De pronto alguien se puede estar preguntando, pero ¿cuál será la causa para que haya tanto homosexualismo hoy en día? Para que un hombre o una mujer se levanten en medio de esa situación, practicando el homosexualismo. Lo digo hombres y mujeres porque es igual. Homosexualismo trata del mismo sexo, de sentir atracción por el mismo sexo. Tanto el hombre como la mujer lo pueden sentir. Bendito el nombre del Señor. Entonces, tanto es así. Se conoce como homosexualismo, como lesbianismo en la mujer, pero yo lo encierro en una sola palabra: homosexualismo, tanto en hombres como en mujeres. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que mirar cuál es la causa, y si alguien de pronto me puede decir, ¿qué cree usted? ¿Cuál es la causa del homosexualismo? Me puede decir. Amén. Yo diría enfáticamente, amados hermanos, que la principal causa del homosexualismo es la falta de temor a Dios. Amén, mis hermanos. La falta de temor a Dios. Entonces yo tengo en mis notas, amados hermanos, que tanto la causa del homosexualismo es la falta de temor a Dios, como también el haber rechazado la luz que Cristo ha traído. Allí, si miramos en el Evangelio de Juan capítulo 8, ahí nos habla y nos dice el mismo Señor Jesucristo que Él es la luz. Amén. Miramos en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de San Juan, donde sabemos que Jesús es la luz. Y a lo largo de todo el capítulo 8 también vemos que esa luz fue rechazada. En el capítulo 1 inclusive se nos dice que vino la luz, pero las tinieblas no lo aceptaron. El mismo pueblo del Señor no aceptó esa luz. Entonces ahí es donde va uno entrando a ese punto, a esa causa del pecado. Y hoy nos ocupamos
del pecado del homosexualismo. Porque nosotros los cristianos, como nos basamos, amados hermanos, en la palabra de Dios, para mirar todo esto, podemos decir enfáticamente que el homosexualismo es una perversión, es una abominación, es un pecado grave delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, profundizando, amados hermanos, en la palabra de Dios, podemos ver que hoy en día se está aumentando más y más este pecado. Hay mucho pecado en medio de la humanidad, pero lo que es el homosexualismo está proliferando por todas partes, en todas las ciudades. Usted y yo vamos a cualquier ciudad y ahí vemos que le están dando rienda suelta al homosexualismo. El homosexualismo está adquiriendo inclusive aceptación en las altas jerarquías, digamos así, tanto de iglesias como de los diferentes gobiernos. Bendito el nombre del Señor. ¿Ustedes lo creen así? Eso lo estamos viendo. Al punto, amados hermanos, de que hoy están los gobiernos aceptando que haya matrimonios entre parejas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es más, están aceptando que ellos adopten niños. ¿Será esto legal, hermano? Yo creo, hermanos, que por eso el Señor Jesucristo nos dice muy claramente a través de su palabra que nosotros somos la luz del mundo. Esto, amados hermanos, nosotros tenemos que hacerlo ver a la parte de afuera. Nosotros lo debemos saber y mostrarlo al mundo, a aquellos que hoy están aceptando lo malo como si fuera bueno. Como nos dice el mismo Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20 que acabamos de leer. Bendito el nombre del Señor. Y que no nos vamos nosotros a desviar también diciendo, no, como dicen ellos, esto es que en este momento se me fue la palabra, es un modo de vida, es algo, una opción, es algo alternativo, un estilo de vida alternativo. No. Bendito el nombre del Señor. Dice la misma palabra de Dios que todo esto tiene su origen en la falta de temor a Dios, y enseguida vamos a mirarlo en la palabra de Dios muy claro. Y si Dios desde un principio ha reprobado esto, Él no va a permitir que esto suceda en un hombre o en una mujer. Hermano Henry. Si eso fuera permitido dentro de nuestra sociedad, lo es, porque hoy es permitido, el mismo lo dijo. Pero entonces, según lo que ellos dicen, da a entender que Dios se equivocó en darle al hombre sexo. Dios no se puede equivocar, porque al hombre lo hace hombre y a la mujer la hace mujer. Pero la misma depravación del hombre lo lleva a que se incline más a esas cosas. Así es. Amén. Y vemos, amados hermanos, que se han visto casos de personas que nacen con los dos sexos. Pero esto puede ser tratado por medio de la medicina. Puede haber una cirugía. Pero no quiere decir esto que pueda un hombre nacer siendo homosexual o una mujer también. Bendito el nombre del Señor. Y es que podemos ver que esto, ahorita vamos a mirar lo que nos dice el apóstol Pablo también. En Romanos está muy claro esto. Amén. Que por qué muchos están llegando a este punto. Inyectarse hormonas y hacer hasta lo imposible para mostrar lo que no son, lo que Dios no ha puesto en ellos. Bendito el nombre del Señor. Hay mucha ignorancia en el mundo entero, hay ignorancia acerca de la palabra, y eso es lo que hoy, porque muchos no es que ignoren, sino que quieren ignorar a Dios, quieren ignorar sus leyes, quieren ignorar sus mandamientos, quieren ignorar sus preceptos, todo. Y después
¿qué pasa? Quieren hacer lo que a ellos les parece. Como ellos quieren actuar, actúan y no tienen en cuenta la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tengo aquí en mis notas, amados hermanos, que estas personas que siguen ignorando el poder de Dios, ignorando la grandeza de Dios, ignorando sus mandamientos, ignorando su palabra, va a llegar un momento en que ellos se van a tener que enfrentar a ese Dios que quieren ignorar y a su ira. Bendito el nombre del Señor. Porque tenemos ejemplos, muchos, en la palabra de Dios, cómo Dios trata con la gente en particular y aún con naciones enteras por la rebeldía, por el pecado. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar que aquí, según leíamos ahorita en Isaías, libro de Isaías capítulo 5 verso 20, nosotros podemos considerar que la vida sexual, nosotros los cristianos, ¿sí? Que quede claro esto, podemos considerar que la vida sexual está en esta categoría que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 5 verso 20. ¿Por qué? Vamos a mirar, vamos a leer nuevamente esta porción que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 5 verso 20, porque de pronto alguno dirá, pero ¿por qué está ahí en esa categoría? Ahí no habla de homosexualismo, ahí no habla de nada. Como muchos dicen que en la Biblia no está la palabra Trinidad, entonces van a decir, no, en la Biblia no está la palabra homosexualismo. Amén. Vamos a mirar despacio, con claridad, el versículo 20 del capítulo 5 de Isaías. Dice, muy claro, lo leímos hace un momento: hay de los que a lo malo dicen bueno, ¿sí? Hay de los gobiernos que están aceptando el homosexualismo diciendo esto es normal. Hay de aquellos que, como dicen, si una pareja normal de hombre y mujer pueden hacer sus vidas, ¿por qué no un hombre con otro hombre? Hay de ellos. Eso es llamar a lo malo, llamarlo bueno, y a lo bueno malo. Bendito el nombre del Señor. Que hacen de la luz tinieblas. Cuando hacen de la luz tinieblas, de la misma palabra, se les predica la palabra de Dios, se les da el mensaje de la palabra de Dios clara como Dios la da, y no la están aceptando. Están diciendo, no, el papel puede con todo. Señor. Eso lo escribió un hombre, eso será verdad o no será. Están desaprobando la verdad y la luz de Dios. Amén. Dice, y de las tinieblas luz, pero cuando salen a hacerle frente a la maldad, están diciendo, esto es lo que hay que hacer. La rumba es deliciosa. Esta parte, si hoy estamos hablando acerca del homosexualismo y están haciendo quedar por encima de todo lo bueno al homosexualismo, que es la mayor perversión en el ser humano, bendito el nombre del Señor, está poniendo esto que está en las tinieblas, lo están haciendo poner como si fuera luz, como si fuera algo nuevo que está saliendo y que el mundo lo debe aceptar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que tornan de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Pero yo creo que la principal amargura les va a llegar a ellos cuando estén en las profundidades del infierno, allá en el lago de fuego, por no querer aceptar la verdad de Dios que ha mandado a esa tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde va a llegar algo amargo para ellos. Hoy para ellos es algo dulce, es algo muy bueno, pero después viene lo amargo. Después viene, como dice el Señor Jesucristo, después será el lloro y el crujir de dientes. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hermano, y aún ni siquiera con tantas enfermedades que provoca eso, la gente ni siquiera se percata. Es decir, le importa un carajo lo que tenga, por tal de disfrutar, de darle rienda vuelta con apetito carnal. Amén. Sí, hermano Iván. Van a poder compartir este texto lo que dice en el libro de Revelaciones. Amén. 21-27, dice muy claro, no entrará en ella cosa sucia o que haya abominación. Amén. Gloria a Dios. Eso es verdad.
Vamos a mirar entonces ahora ya, saliendo ya de esta introducción, vamos a mirar entonces en qué, en nuestra autoridad. Nosotros somos cristianos. ¿Cuántos hay aquí que nos visitan que no son cristianos en este momento? Parece que ninguno. Entonces somos, para la gloria de Dios, somos cristianos. ¿Cuál es nuestra autoridad? Vamos a mirar en la Biblia, amados hermanos. Entonces, lo que la Biblia nos diga, eso es lo que nos va a importar a nosotros. Amén. No le demos importancia, no nos preocupemos porque en el mundo hay esta opinión, que hay aquella opinión, que el gobierno, el presidente, quien sea, opina esto, que este opina aquello. No nos preocupemos por esto, no nos dejemos preocupar. Sí es. Preocupémonos por ir a la palabra de Dios, Amén. por estudiar la Biblia, Amén. y que sea solo este precioso libro Amén, hermano. el que podamos nosotros recibir y aceptar. Amén. En nombre de Dios. Gloria al Rey. Hermanos, miremos qué dice Proverbios capítulo 4 verso 12 nuevamente. Hermanos, y yo creo que basándonos en estas palabras de la Biblia, nosotros podemos empezar a proceder y hablarle, así sea al presidente de la República, a quien sea, y vamos a decirle lo que Dios quiere para la humanidad. No es lo que un gobierno quiera, no es lo que el ser humano quiera, es lo que Dios quiere, amados hermanos. Con toda autoridad, en base a la palabra, nosotros podemos hablarle a quien sea, que no nos quieren escuchar, que no quieren aceptar, hermanos, lo que Dios quiere hablar. Allá ellos, dejémoslos a ellos ahí con Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice Proverbios 4:12? Bendito el nombre del Señor. Cuando por ellas anduvieres no se estrecharán tus pasos y tus corrientes no tropezarán. ¿Este es el texto? Proverbios, no, No es 4. ese 14:12. Bendito el nombre del Señor, me disculpan. Vamos al nombre del Señor. 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Amén. Mas su salida es camino de muerte. Oiga, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es ¿qué? Camino de muerte. Vamos a seguir dándole rienda suelta al homosexualismo, aceptando, diciendo, no es que el gobierno aceptó eso, entonces yo acepto, entonces esto se puede. El homosexualismo se puede practicar. ¿Cómo vamos a terminar nosotros? Dice la misma palabra de Dios, el final de esto es camino de ¿qué? El resultado es la muerte. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, podemos recordar con esto, podemos recordar lo que pasó con dos ciudades, si ustedes se acuerdan, ¿cuáles fueron dos ciudades que fueron destruidas por eso? Sodoma y Gomorra. Bendito el nombre del Señor. Si miramos Génesis, capítulos 18 y 19, ahí podemos ver que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y no solamente la mera ciudad, fue destruida toda la humanidad que allí había. Todos los habitantes de estas ciudades fueron destruidos. Porque el mismo Dios había hablado a Abraham. Dios le había hablado a Abraham y le había dicho que el pecado de estos dos pueblos, de estas dos ciudades, se había, mejor dicho, había llegado al extremo ya, se había agravado de tal manera que Dios tuvo que hacer algo. Bendito el nombre del Señor. Se había, hermanos, este pecado había aumentado tanto, había cogido tanta fuerza, que hasta quisieron exigir a dos ángeles, ¿sí?, que tuvieran sexo con ellos. ¿Sí? De pronto pensarán, pero ¿esto dónde lo dice? Miremos ahí en el libro de Génesis capítulo 19, versos 24 y 25.
Génesis 19, para que el mundo no vaya a ir pensando que es que no, el homosexualismo ya los gobiernos lo están aceptando, hasta yo lo acepto. Pero Dios no. No, bendito el nombre del Señor. Basémonos en lo que dice la palabra de Dios. Génesis 19, 24 y 25 dice muy claro: y Jehová llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de Jehová desde los cielos, y trastornó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores. Es que no se escaparon los moradores. Eso era lo que Dios quería, librar a los moradores. Inclusive Abraham intercedió por los moradores. Pero no hubo ni un justo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Va con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, todo. A mí me da por pensar, amados hermanos, que fue tal la repugnancia de ese pecado hacia Dios. A Dios le repugna todo pecado, Sí, Señor. pero este pecado le repugna en gran manera. Bendito el nombre del Señor. Y fue tal la repugnancia que Dios quiso no solamente destruir las ciudades, los habitantes de estas ciudades, sino que a los alrededores de las ciudades hizo descender fuego. ¿Por qué? Porque estaba contaminado toda el área, todo. No solamente la persona en sí, no solo la ciudad, sino que también por los alrededores, las llanuras, dice acá, Y hasta la cosecha. y todo Increíble. estaba contaminado. Hizo llover Dios fuego del cielo y consumió todo eso. ¿Para qué? Para purificar la tierra. Porque es repugnante, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Vemos que este es un juicio con todo poder. Bendito el nombre del Señor. Es un juicio con todo poder. Y que puede llegar otro juicio de Dios con gran poder sobre aquellos. Es que es más, aquellos que hoy tienen una opinión aceptable acerca del homosexualismo, aquellos que hoy en día están a favor de esas leyes que sacan también para favorecer al homosexualismo. Este es un juicio con poder también para ellos, para aquellos que dicen que no, esto es una vida normal, esto es un estilo de vida alternativo. Y no, pues que dejémoslo, es que él es homosexual, no puede estar con una mujer, pero entonces dejémoslo que sea feliz con ese otro hombre. Entonces lo están tomando como si fuera un estilo de vida alternativo. No hay ningún estilo de vida alternativa en esto, hermanos. Lo que hay es una abominación a Dios, lo que hay es un gran pecado contra Dios, una perversidad. Bendito el nombre del Señor. Eso es perversidad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si miramos en la palabra de Dios, podemos ver que Dios llama a los sodomitas, los llama abominación. ¿Sí? ¿Qué es el sodomismo? ¿Quién me dice, hermano? ¿Qué es el sodomismo? El sodomismo, la Biblia no dice, de pronto aquí en esta parte donde estamos leyendo no habla de homosexualismo, pero habla de sodomismo, que es el mismo homosexualismo. Bendito el nombre del Señor. Con otra palabra. A ver, la Biblia lo llama sodomismo. ¿Y dónde llama a este pecado abominación? Vamos a mirar en el primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 24. Primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 24. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. 14, 24 dice la palabra de Dios. Hubo también sodomitas, o sea que hubo también homosexuales en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Está diciendo, amados hermanos, está hablando de sodomismo. ¿Qué está diciendo? Que hicieron conforme a todas las abominaciones. Entonces ahí Dios llama a los sodomitas una abominación. Al sodomismo
los llama abominación. No se nos olvide esto, amados hermanos, que para Dios el sodomismo, el homosexualismo, es una abominación. Alabado sea el nombre del Señor. Y si miramos también en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7. ¿Sí? Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 7. ¿Quién encontró? Amén, hermano. Dice, asimismo derribó las casas de los sodomíticos que estaban en la casa de Jehová, en las cuales las mujeres tejían pabellones para el bosque. Aleluya. Dice, asimismo derribó las casas de ¿quiénes? Los sodomíticos. De los sodomíticos, o sodomitas, o homosexuales, digamos nosotros. En la casa de Jehová. Bendito el nombre del Señor. Hoy habrá esto en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. ¿Habrá esto? Hermano Iván. Hermano, aquí también en el libro de Deuteronomio también dice 23, 17, dice muy claro también. No habrá ramera de los hijos de Israel, ni habrá sodomítico de los hijos de Israel. Amén. Deuteronomio Deuteronomio 23, 17. 23, 17. Alabado sea el nombre del Señor. Que quede esto registrado, hermanos, que no se nos olvide. Amén. Entonces, hasta aquí hemos mirado, amados hermanos, aunque hay mucho más Amén. en el Antiguo Testamento, que de aquello donde Dios nos habla acerca de la abominación que es esta clase de pecado. ¿Cuál clase de pecado? El homosexualismo. Y que quede claro, el Antiguo Testamento habla de que el sodomismo o homosexualismo, como le querramos decir, es pecado, es abominación, es una perversidad y ante todo es abominación ante Dios. Señor. Entonces, pero mi pregunta ¿será solamente esto en el Antiguo Testamento? ¿O de pronto en el Nuevo Testamento también habrá? Vamos a mirar, amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor, vamos a mirar, a dar una pequeña introducción a lo que nos muestra el Nuevo Testamento y continuaremos esta enseñanza en el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Vamos a mirar, amados hermanos, qué nos dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. Romanos, capítulo 1. Quiero que esto quede muy claro, tanto en los que estamos hoy acá, como en los que puedan ver este video en otros lugares y tomar muy en serio, porque nosotros, los que somos cristianos, aquellos que se llaman cristianos, tengan como su autoridad principal la Biblia. Amén. No conceptos callejeros, Amén. no conceptos de un presidente de una república, no conceptos de quien sea. El concepto original para el cristiano está en su autoridad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a mirar qué nos dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos 18 al 32. Dice así: porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticias. Porque en lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Oiga, para que queden sin excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Que diciéndose ser sabios, fueron hechos insensatos. Y hoy muchos en su sabiduría humana quieren aceptar todo esto como normal. Bendito el nombre del Señor. Y troncaron la gloria de Dios incorruptible. La trocaron, o sea que la cambiaron.
la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuatro pies y de reptiles. Por lo cual Dios, aquí está, hermanos, la causa, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí, que mudaron la verdad de Dios, lo que hablábamos hace un momento. Cambiaron la verdad de Dios, la palabra de Dios, por conceptos humanos, por mandamientos de hombres, bendito el nombre del Señor. La cambiaron por mentira, y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo cual, miremos, por lo cual Dios los entregó a afectos vergonzosos. Esto es vergonzoso, porque aún sus mujeres cambiaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, lo que hablábamos hace un momento, mujeres con mujeres, ¿sí? Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros. ¿Qué son concupiscencias? Nuestros mismos deseos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el homosexualismo es aceptado delante de Dios? Lo aceptarán algunos hombres, porque no todos los hombres. Sí, Señor. Delante de Dios no hay aceptación para este pecado, para la gran cantidad de pecados. Bendito el nombre del Señor. Repito, y asimismo los varones, el versículo 27, dejado el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo torpezas, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la recompensa de su error que convino. Bendito el nombre del Señor. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, miremos esto, esta clave, amados hermanos, esto es clave. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento, para que hiciesen lo que no conviene, atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, entendiendo la justicia de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solamente las hacen, mas aún se complacen con los que las hacen. Bendito el nombre del Señor. Esto es una abominación, bendito el nombre del Señor. Vamos a dejar hasta aquí, amados hermanos, hoy. El próximo domingo, si Dios nos permite, vamos a continuar con esta enseñanza.